parece estar en sus planes. No parece estarlo, y una pregunta que habría que ponerle, si alguno de los legisladores ya se lo solicitó. Me parece que la función del poder legislativo tradicionalmente es justamente revisar la actuación del poder ejecutivo e iniciar, digamos, un planteamiento político y público de cara a si el señor Ruiz Esparza debe retirarse ya de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el poder legislativo, Carmen, iniciar, ellos pueden hacerlo, una investigación autónoma que documente justamente todo el expediente del que hoy hemos venido hablando en este espacio respecto de la actuación de Ruiz Esparza. Creo que llega el momento de que el Poder Legislativo haga algo más de lo que ha venido haciendo. Ya sé que aprueban fiscales en 20 minutos, eso lo hacen muy bien. Tienen amigas, amigos que están en el gobierno, que quieren mucho. Eso es parte de su derecho. El Poder Legislativo, Carmen, lo que tendría que estar mostrando es que, para empezar, es un poder distinto al Ejecutivo, que no depende de él y que no hay una suerte de estilo Atlacomulco hoy en el país, en donde ya el Poder Legislativo ha dejado de ser un referente, digamos, de poder autónomo que plantea al Ejecutivo y desafía, digamos, el tipo de prácticas que pueden estar viciadas en términos solo de investigación, sino, digamos, de estos casos vinculados a la impunidad, ya vemos por décadas, de personajes como los que están implicados en este caso. Bueno, estamos en esta revisión de los expedientes de Ruiz Esparza, o el expediente Ruiz Esparza, con varios capítulos, como lo queramos ver. A mí me parece que uno de los más grandes asuntos, como lo comentábamos hace unos minutos, tiene que ver con esto, que es francamente un escándalo y que debería estar generando una reacción mucho más poderosa que lo que ha generado en términos de opinión pública, que es esto que ustedes han documentado muy ampliamente sobre la transferencia millonaria de recursos. La transferencia millonaria de recursos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto hacia el gobierno de Erubiel Ávila. Hay ya un conjunto de fichas, digamos, un conjunto de informaciones relevantes que nos hablan de que efectivamente ahí hay muchas cosas que explicar. Simplemente para resumir el tema en una cosa muy sencilla y muy poderosa, que es, esto tiene como origen una cantidad de 50 millones de pesos de hace muchos años que aportó el Estado de México cuando se construyó la carretera Chamapa-Lechería. Esa aportación para esa carretera, para los derechos de vía de hace muchos años, quedó ahí como un pendiente. Y a partir de eso, ya ustedes lo explicarán mejor porque lo han hecho varias veces, pero vale la pena retomarlo ahora mismo. Esa cantidad de 50 millones de pesos se convirtió en 3.600 millones de pesos en algo que debe ser explicado. Sebastián Barragán, nuestro colega de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, tiene el convenio precisamente de la SCT y del Estado de México, y yo quisiera, Alfredo Figueroa, si te parece, antes de escuchar lo que Sebastián nos aporta de información dura de lo que dice el convenio, un resumen mucho mejor que el que acabo de hacer yo, porque solamente vine al tema diciendo que ese asunto merece realmente mucha más atención de los legisladores y de la propia sociedad mexicana. Yo creo que la mejor forma de narrar esa historia tiene que ver con lo que pasó en este espacio y lo que se documentó en el portal de noticias, cuando el abogado Pablo Díez justamente echó a notar que había un depósito de 1.600 millones de pesos que no se sabía su origen, que aparecían en una instancia como es el SASCAEM, y que se preguntaba con qué propósito estaban ahí cuando nunca había habido un depósito de tales magnitudes en una institución de esta naturaleza. Iniciamos una investigación en el marco de la investigación de lo que hemos llamado el ciclo, de la denuncia que presentamos ante el Instituto Nacional Electoral. Fuimos encontrando el hilo de ese dinero, tanto en declaraciones que se hicieron públicas como en un trabajo de documentación y de investigación. Y yo diría, hay una parte que seguramente algún día tenemos que narrar, de cómo encontramos esos 50 millones de pesos, que alguien nos dijo en un mensajito, llegó un mensaje, digamos, anónimo que decía, busquen 50 millones de pesos vinculando a los 1.600.
Bueno, esa historia tiene que ver... Alguien, un garganta profunda que una garganta profunda nos dijo, hay una historia vinculada a los 1.600 millones de pesos que está asociada a 50 millones de pesos. La historia es así. Hace muchos años se hizo una carretera. Esto fue lo que fuimos descubriendo a lo largo del trabajo de investigación. Perdón, es importante. Sí. Alguien mandó un mensaje, alguien les dijo un tuit, ¿un qué? Para saber el detonador del asunto. Yo estaba llegando a una conferencia de prensa, creo que saliendo de este programa, por cierto, y recibí un mensaje, sí anónimo, digamos, en el teléfono celular, que decía, hay una historia vinculada a 50 millones de pesos. Sobre los 1.600 de los que están hablando. No era tan preciso, decía, tienen que buscar en esa historia. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar esa historia. Esa hebra. Yo pregunté a uno de los mejores especialistas que hay en esta materia, que está aquí sentado frente a nosotros, si podíamos ir buscando, y además fuimos buscando información. Y después llegaron otros elementos que son muy interesantes y que están en la denuncia del ciclo, que es toda la trama de relación epistolar incluso entre el gobierno del Estado de México y el gobierno de Felipe Calderón cuando querían hacer uso de estos recursos. Pero para llegar ahí, simplemente diré que sí, que no sabíamos, Carmen, cuando presentábamos, era parte de las hipótesis de trabajo que se presentaban en la denuncia, que se habían planteado en el espacio público, en este espacio periodístico, y lo que fuimos descubriendo fue que se trató de una carretera que se hizo en el año de 1991. Había un señor que gobernaba el país, se llamaba Salinas de Gortari. En tiempos de Salinas, se hizo esa carretera. Y, Chamapa Lechería. Chamapa Lechería. Y poquito... ¿Constructores Peñalosa era alguien? Era, sí, me parece que no me sé en este momento, no pero sería relevante. No es muy relevante. Porque se hizo la carretera y después vino el rescate carretera. Con Zedillo, se acordará quien estuvo en aquel tiempo, el famosísimo error de diciembre y todo lo que pasó, digamos, con la economía del país, ¿no? Con Zedillo hubo un rescate carretero, que es que los mexicanos y las mexicanas empezamos a pagar los errores del sexenio del señor Salinas, entregando concesiones, unas concesiones a empresas que a su vez se financiaban con bancos. Lo que nos dijeron en el rescate carretero fue, si no rescatamos las carreteras con miles de millones de pesos durante los próximos años, los bancos quiebran. Eso era la frase que se decía entonces. Hubo un rescate carretero, el Estado mexicano se hizo cargo de esas concesiones, se la dio a una instancia del Estado mexicano que se llama Banobras, es el nuevo titular, y siguió la historia. Eso pasó en 97. 10 años después, aparece el rastro, llega un personaje al gobierno del Estado de México, se llama Enrique Peña Nieto, y a la Secretaría de Comunicaciones un Gerardo Ruiz Esparza, que empiezan a presionar al gobierno federal. ¿Desde el Estado de México? Desde el Estado de México, para decir, cuando se hizo esa obra... ¿Gobierno federal de Felipe Calderón? De Felipe Calderón. Cuando se hizo esa obra, nosotros pusimos 50 millones de pesos. Nosotros, Estado de México. Nosotros, Estado de México. Para el derecho de vía, para la tierra donde se va construyendo la obra, los terrenos. Y decía que cuando se terminara el título de concesión, 18 años después, nos regresarían, digamos, esa carretera para explotarla y recuperar nuestros 50 millones de pesos. La Secretaría, el gobierno Calderón le responde, oiga usted, eso a partir del rescate carretero ha quedado sin efectos y su derecho no ha existido. ¿Por qué? Porque hubo un rescate, hubo un decreto con reglas, normas, etcétera. Ellos insisten en un conjunto de relaciones epistolares. Incluso tenemos los acuerdos que nos hicieron llegar también, Carmen, esto hay que decirlo, entre el señor Ruiz Esparza y Juan Molinar. En aquella época era secretario de Comunicaciones y Transportes. Terminan estableciendo un juicio. El juicio termina, la resolución final del juicio en 2011 termina devolviendo el asunto. Y lo más interesante... Devolviendo al Estado de México, porque no se resuelve. Se mete un juicio desde el Estado de México contra el gobierno federal diciendo hay que devolver... los 50 millones actualizados. Los 50 millones generosamente actualizados. Sí, pero ya desde entonces, cuando se hacía la solicitud, se decía
en la relación epistolar que se conoce desde el 2007, 2008, 2009, el gobierno del Estado de México, el señor Ruiz Esparza decía, me deben 3.500 millones de pesos. Desde entonces. Desde entonces. Y la respuesta era, y sí, ¿a honras de qué? Si te dieron 50, si fuera el caso. 50, y si se actualizaban, incluso hay un monto de actualización que responde la SST, dice, estaríamos hablando de 280 millones de pesos. Al tiempo de 2009, Carmen, más o menos, ¿de dónde saca usted que se le debe esa cantidad de dinero? Inconformes, van a hacer, se hace un juicio, y una cosa que termina, digamos, en un procesamiento que tuvo distintas, digamos, resoluciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y lo que es importante, muy importante, es que quienes eran los que demandaban terminaron en el poder, en el lugar de los demandados, ¿no? Sí. Es decir, en ese momento llegan a un año más tarde llegarían al poder. Al poder presidencial. Al poder presidencial, y entonces, evidentemente... Lo que habían promovido como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como presidente, lo resuelve. Es correcto. Pero entonces cambia la y ecuación. Entonces, lo que nos van a contar ahora, a continuación, es el convenio de transacción que termina haciéndose entre el gobierno de la República, ya encabezado por Enrique Peña Nieto, y el gobierno del Estado de México, encabezado por Erubiel Ávila, para que el gobierno federal no destine en su caso, que eran ilegales, 360 millones de pesos para el gobierno del Estado de México, sino destine más de 3.500 millones de pesos al Estado de México, inexplicablemente, con la participación de Banobras, con la participación de Alfredo del Mazo. Como director de Banobras. Como director de Banobras. Y, como sabemos hoy, que esos 1.600 millones de pesos llegaron al gobierno... Del universo de 3.600. Del universo de 3.600. Son uno de los pagos de esa desviación ilegal de recursos, justamente al arranque del proceso electoral en el Estado de México, justamente no investigada a profundidad por la autoridad electoral, y justamente, diría yo, en el centro de unas importantes contradicciones, entre otras, el que el propio gobernador haya dicho en su momento que eso iba a ser para obra, y que a la autoridad electoral le haya respondido que fue para pagar la nómina. Una autoridad electoral que le parece que con recursos extraordinarios se puede pagar la nómina, y entonces el destino de los recursos ha quedado acreditado. Bueno, el convenio que se hizo entre estas dos instancias, es decir, el desfalco que se hizo entre estas dos instancias, es el documento que nuestro compañero tiene a continuación. Que Sebastián Barragán tiene para informarlo, precisamente, y es muy relevante porque efectivamente es la manera en que, al final de cuentas, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, finalmente logran traducir ese intento inicial que llevaron a cabo en el Estado de México en algo que desde luego lo responsabiliza como la autoridad federal, que transfiere, a partir de este convenio del que nos habla Sebastián, que transfiere esa cantidad millonaria al gobierno de Erubiel Ávila. Bueno, esto es lo que Sebastián nos presenta esta mañana. Carmen, muy buenos días. Con motivo de esta mesa, el día de hoy presentamos un documento que obtuvimos mediante una solicitud de transparencia y que es pertinente a raíz de lo que ha comentado varias veces el abogado Paulo Díez sobre este convenio de transacción en el que no se contó con un dictamen presupuestal para entregar los 3.566 millones de pesos al gobierno del Estado de México y así finiquitar una disputa que inició la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de la entidad federativa y que resolvió a su favor ya como presidente de la República. Como les decía, Aristegui Noticias obtuvo vía transparencia la sentencia judicial que permitía al gobierno federal no reconocer la deuda con la administración mexiquense y además el convenio donde falta el permiso de Hacienda para mover el dinero. Al intentar obtener más documentos sobre este caso, la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Esparza decidió reservar la información, argumentando que hay una investigación administrativa abierta y, ojo con esto, y que personas ajenas a la institución podrían desvirtuar los hechos y llegar a conclusiones sin tener facultades legales para ello.
Y bueno, como ya lo mencionó en esta mesa Alfredo Figueroa, los documentos reunidos permiten establecer la línea del dinero y comprobar que el gobierno federal no estaba obligado a pagar los recursos reclamados por la administración mexiquense. Los 3.566 millones derivan de una contribución original de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México pagó en 1992 para construir la autopista Chamapa-Lechería, según el convenio de transacción. Desde 2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense, exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación por ese aporte. En 2009, el gobernador Enrique Peña Nieto inició una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obligar a la administración de Felipe Calderón a reconocer la deuda. El juicio terminó el 5 de noviembre de 2014, cuando la Sala Superior del Tribunal concluyó que no podía resolver el caso, pues ambos gobiernos actuaron como entes soberanos y no podían obligarse a reconocer una subordinación jerárquica. Sin embargo, a pesar de esta resolución, las partes, y dice, leo textual del convenio de transacción que tenemos en pantalla, se convocaron recíprocamente para la búsqueda de una solución coordinada de sus diferencias. En ese momento, Carmen, ya no había diferencias entre las partes, pues al frente del gobierno mexiquense y el federal estaban miembros del Partido Revolucionario Institucional y del equipo de Enrique Peña Nieto. El convenio de transacción se firmó el 12 de diciembre de 2014 entre Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de SCT, Carlos Bucey, director de Desarrollo Carretero, también de SCT, Apolinar Mena Vargas, entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, y Francisco González Sosaya, subsecretario de Planeación y Desarrollo también del Estado de México. Pero bueno, vamos a ver una parte importante porque en la página 7 del documento, Carmen, se quedó vacío el lugar para señalar el dictamen de suficiencia presupuestaria que debió otorgar la Secretaría de Hacienda. Y precisamente, únicamente dejaron el espacio ahí, que es un requisito indispensable para mover dinero entre dependencias, incluso a nivel federal, y la administración, bueno, la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, firmó el documento simplemente sin incluir este oficio que es indispensable para mover el dinero. Y como les decía, al intentar obtener más información, pues resulta que la Secretaría la reserva todo el expediente de este caso por considerar que hay una investigación abierta y que otras personas podrían llegar a conclusiones, lo dice textual su resolución, podrían llegar a conclusiones sin tener la facultad legal para ello, Carmen. Ese es el reporte que les tengo esta mañana. Increíble esto. Bueno, esto último, desde luego, dinamita cualquier principio de acceso a la información y transparencia que indica, entre otras cosas, que la sociedad tiene derecho a conocer de los asuntos públicos por las razones que quiera. La gente quiere preguntar por lo que quiera y tiene derecho a hacerlo. Y bueno, en fin, estas respuestas son gravísimas. Pues imagínate. Es decir, lo que está diciendo esta resolución es, la gente no puede opinar, Sí, no llegar a una conclusión, está diciendo, no puede llegar a tener una conclusión que no esté Increíble. en el orden de lo que yo he determinado que debe ser la conclusión. Exacto. Ya sabemos cómo hacen sus conclusiones, ¿no? A Pero ver, es tremendo. o sea, y luego nos dicen, lo digo porque además en el espacio académico ahora se discute, nos dicen que no hay signos de restauración autoritaria en este país cuando tenemos resoluciones de esta naturaleza. Ahora, ¿Cómo es la frase, Sebastián? Va de nuevo, perdón, esta parte no es la única, pero esta en un momento Una joya, más. ¿no? Sí. O sea, se manda a reserva ya, o sea, logró Sebastián Barragán de nuestro equipo de investigaciones especiales acceder a este documento que es valiosísimo, porque es el convenio precisamente entre el gobierno federal y el Estado de México para el pago de estos 3.600 millones de pesos. Bueno, dejamos esta parte donde ya te dicen, no más, Sebastián, porque esto está en reserva. Personas ajenas a la institución podrían desvirtuar los hechos y llegar a conclusiones sin tener facultades legales para ello. Y solo anoto que esta es la primera respuesta y por supuesto que lo tramitamos ante el INAI para que ellos decidan si esta reserva que yo no había visto nunca es legal en su caso y merece que la información se quede guardada. Porque además el hecho de que haya una investigación administrativa abierta, eso sí me ha tocado, no limita que se reserven los documentos que ya existían. Los documentos previos
al inicio de la investigación son públicos, aunque se vayan a utilizar para una resolución administrativa en este caso. Pablo Díez. Creo que, digamos, algunos comentarios y algunas precisiones, Carmen, muy importantes de este documento que nos acaba de presentar Sebastián. Primero, a mí ya me respondió la Secretaría de Hacienda, este servidor público que debió haber emitido este dictamen de suficiencia presupuestaria, me contestó por escrito y me dijo que no existe ese documento. Es decir, no existe. No solo se dejó en blanco, ese que vimos ahora ahí. El que está en blanco. Ese que está en blanco, yo tengo, y con mucho gusto ahora que llegue a mi oficina te lo envío porque me contestó vía transparencia, fue este servidor público, tú lo recordarás porque también envié ahí unas cartas, al que le pedí yo que me diera copia de esto y no me quiso recibir el oficio. Y entonces pues me tuve que ver la necesidad de enviarle un escrito al secretario de Hacienda en ese momento para decirle pues que era lo peor que yo había visto, es decir, que podrían decirme cosas como estas que dice el secretario Ruiz Esparza para no darme las cosas, pero que ya negarse a recibirme un oficio o un escrito era inconcebible. Ese documento no existe. Es decir, este convenio se firmó sin que no solo no existía en ese momento el dictamen de suficiencia presupuestaria, sino que al día de hoy no existe. Pero hay algo igualmente grave y las fechas son muy importantes aquí, Carmen. Esta sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del que tú hablabas es del 5 de noviembre del 2014. Es decir, entre esa resolución y este convenio pasó poquito más de un mes. Si uno toma en cuenta el tiempo que tarda los órganos jurisdiccionales en hacer lo que se llama el engrose de la sentencia, pues probablemente haya pasado un mes entre que las partes conocieron el resultado de la sentencia y que celebraron esto. La resolución del tribunal también es muy importante porque lo que dice es no hay conflicto. Es decir, tú, Estado de México, que venías a reclamar una famosa negativa ficta con base en una ley del procedimiento administrativo, no lo puedes hacer valer porque no eres un particular. Es un tema muy importante, aunque parece un poco formalista, Carmen, porque un convenio de transacción tiene por objeto terminar una controversia presente o prevenir una futura. En ese convenio, según lo que dice el Código Civil Federal y los de los estados, las partes tienen que hacerse concesiones recíprocas. Es decir, tú y yo tenemos una controversia, estamos en un tribunal, yo digo que me debes 100 pesos, tú dices que me debes solo 50 y nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, pues ¿por qué no lo dejamos en 60? Terminamos ese juicio y listo. Tú cedes una parte, yo cedo la otra. Aquí no hubo nada de eso. Aquí, menos de un mes después de que se tiene esta sentencia, las partes se juntan y celebran este convenio de transacción. No es broma, lo digo con conocimiento de causa, no existe en la historia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carmen, un convenio de transacción firmado por la Subsecretaría de Infraestructura como es este que tenemos aquí enfrente. ¿Por qué? Pues porque ningún servidor público va a comprometer recursos públicos antes de tener una sentencia definitiva que lo obligue a pagar, y mucho menos en un caso en el que era claro que no solo no existía la obligación del gobierno federal de pagar, sino que todos los reclamos que había formulado el secretario Ruiz Esparza desde el Estado de México con conocimiento del gobernador eran reclamos fraudulentos. Quien reclama el pago de lo que no se le debe está reclamando fraudulentamente algo. Entonces, no tenemos eso, pero hay otro tema muy importante por ahí, Sebastián, a lo mejor tú lo identificas. Hay un antecedente que dice cómo se determina el monto de los 3.600 millones de pesos. Y esto es de una irracionalidad que dan ganas auténticamente de tirarse por la ventana. ¿Por qué? Porque si yo reclamo el pago de una indemnización, Carmen, por unos 50 millones de pesos que aporté algún día. Que estaban ahí. Bueno, suponiendo... dice 50,000 millones, pero hay que quitar los 3 ceros que se le quitaron, por eso son 50 millones. Claro. ¿No? Algo que no de mencionó... nuevos pesos, entonces. De nuevos pesos. Algo que no mencionó Alfredo, pero que es muy importante, es las reglas del rescate carretero. Con toda precisión decían, Carmen, que las aportaciones de los gobiernos estatales no eran aportaciones indemnizables, es decir, que quedaban fuera, que se perdía el derecho. No hay margen, pues, para la interpretación. Además, ni siquiera. Pero entonces, en el caso hipotético, supongamos que yo aporto 50 millones de pesos y tú el día de mañana me quieres indemnizar, pues uno dice, oye, pues ¿cuánto valen tus 50 millones de pesos al día de hoy? Si uno le pone la tasa de inflación, pues probablemente tuviéramos al día de hoy unos 350 millones de pesos. Pero resulta que el monto de los 3.566 millones de pesos se determina a partir de información proporcionada por Banobras, cuyo director general, y por ahí hay alguna, no sé exactamente cuál sea, Sebastián, a lo mejor lo podríamos poner ahí, porque expresamente se dice, Carmen, que el monto de la indemnización se determinó con base en información proporcionada por Fonadín a través de Banobras,
El director general de Banobras en ese momento era Alfredo del Mazo y seguiría apenas un mes después, porque Alfredo del Mazo dejaría la dirección general. Candidato electo. Exactamente. Sí, así es. Ahí añadiría que en efecto fue Fonadine la que proporcionó un expediente, un balance presupuestal de lo que podría generar la autopista en un lapso de 20 años y que supuestamente es lo que le correspondería al Estado de México explotar, y fue con ese balance que está reservado, que es uno de los documentos reservados, uno de los anexos reservados, con el que se determinó pagar esa cantidad de dinero. La reserva esta que alega el señor Ruiz Esparza o la Secretaría de Comunicaciones, Carmen, pues es algo que no existe en el ordenamiento jurídico nacional, no sé de dónde salió, pero digamos, claramente no existe, pero además hay otro tema. ¿La reserva de información? Esto que no le entregaron a Sebastián, Sí. Pero además, muy importante, Carmen, la salida de recursos en la cuenta pública federal quedó registrada como un subsidio. No hay nada más público que un subsidio, es decir, nadie puede negar información relativa a un subsidio porque pues, no hay nada más público que eso. Todos los mexicanos tenemos el derecho de tener el acceso a la información pública, pero más tratándose de un subsidio, y así lo registraron. Digamos, este convenio se firma el 12 de diciembre del 2014, para el 23 de diciembre del 2014, sin dictamen de nada, ya estaban transfiriendo 500 millones de pesos. En el 2015, año electoral, también se transfirieron, no estamos seguros si 1,000 o 1,500, y después, en el 2016, con miras a la elección del 2017, se transfieren los últimos 1,600 millones de pesos, registrado como un subsidio. No hay forma de considerar el pago de una indemnización, Carmen, como un subsidio. No existe forma. Y usarlo para nómina. Para nómina y retención de impuestos, porque es lo que le dice. Porque también está la explicación de que el dinero fue para nómina. A ver, ¿subsidio para es nómina? La respuesta, no puede ser. Es decir, es la respuesta formal que da el gobierno del Estado de México al Instituto Nacional Electoral después de haberle negado la información en algunas ocasiones, contrario a lo que señaló aquí, pero más importante, Carmen, el Instituto Nacional Electoral reconoce que ahí, en esa transferencia para nómina, en su opinión, se aclara el destino de los recursos. Y la pregunta es, ¿y los recursos originales para pagar la nómina, a dónde se fueron? Era lo que, digamos, un investigador no muy competente hubiera preguntado. Es decir, el dinero que estaba previsto para pagar la nómina, que no es una cosa extraordinaria, la nómina se tiene que pagar por quincena o por mes, pero se va pagando la nómina. ¿A dónde se fueron? Porque a la par que hacíamos eso, le decíamos a la autoridad electoral, y pudo acreditar, en esas tarjetas de débito había recursos públicos, de débito, las que presentamos, de un programa social para atender las condiciones de pobreza de las mujeres. Un recurso, Carmen, que solamente, digamos, el ejercicio de esos recursos por un mes son cerca de 280 millones de pesos. Es decir, el tope de gastos de campaña de la elección del Estado de México. Lo que es muy grave es que el INE no haya seguido la pista del dinero, que no haya dicho qué vínculo y qué tipo de transferencia hubo de esto que es calificado como un subsidio, de estos 1,600 millones, a programas sociales. Y si esos programas sociales estuvieron implicados en la campaña de Enrique, de Alfredo del Mazo, en una operación que, como se ha narrado, viene con la participación del propio del Mazo en la estimación del monto. Como director de manobras. Como director de manobras. La autoridad electoral no quiso siquiera llamar a las autoridades federales a este caso para no provocarles actos de molestia. Fragmentó completamente una investigación como si fuera un asunto aislado y no quiso seguir esa pista con el propósito de llegar a la verdad de esos hechos. ¿En qué fueron gastados esos 1,600 millones de pesos? La respuesta, Carmen, es aún no lo sabemos, porque la autoridad no ha querido seguir indagando, no ha querido seguir investigando, y el único elemento que tenemos hoy en el Poder Judicial, digamos, de manera inmediata, esperemos que sea antes del 16 de septiembre, es la resolución que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que establecer respecto del recurso de apelación
que interpusimos ante la Sala Superior para que resuelvan si el INE debe investigar sobre este asunto o no. ¿Está en la Sala Superior? Por supuesto, está en la Sala Superior y debe en los próximos días resolverse si le ordenan al Instituto Nacional Electoral la investigación a este respecto. Por eso te decía hace rato que no basta con simplemente hacer el planteamiento, sino con actuar frente a las instancias que se tienen. Ya sabemos del secuestro de las instituciones, ya lo sabemos, pero eso no debe llevarnos a la situación. Yo ayer estaba en una mesa de discusión en el Instituto Belisario Domínguez, a esta sensación de que todo está muy mal, todo está secuestrado, las instituciones no funcionan. Normal, ya acostúmbrate a que así sean las cosas. Ya no investigues más, por favor, ya normalicemos esta circunstancia. Y que nos vuelvan a decir cosas como cuántas casillas se van a instalar, si las mamparas son de un color o son de otro, en fin, este tipo de cosas en donde ya reconocemos que en nuestra democracia se puede hablar de desvíos de esta magnitud sin que pase absolutamente nada. Vamos a llegar a la instancia del tribunal y vamos a ver de qué lado se pone el tribunal. Y si lo hace de lado simplemente de una investigación que cumpla con los méritos que los principios generales de derecho suponen, estaríamos claramente, Carmen, ante la devolución de este asunto para que sepamos, tenemos derecho a saber si efectivamente hubo recursos públicos en la campaña de Alfredo del Mazo y por cuánto fue ese monto. No quisiéramos enterarnos un año después, como ocurre ya en todas las elecciones que vivimos en el 2016, felicitados todos por el INE, que hubo, hoy sabemos, en solo 3 entidades, cerca de 1.500 millones de pesos de desvíos en favor del PRI. Estamos ante esa circunstancia y aun y cuando las instituciones están como están, creo que es nuestra obligación como ciudadanos, porque la vía que queremos es pacífica e institucional, seguir demandando y peleando en tribunales hasta donde sea posible. Pablo Díez, Alfredo Figueroa, entramos en la parte final. Sebastián Barrán, gracias por tu información esta mañana sobre este convenio. ¿Querías agregar algo? No, Carmen, gracias. Solamente que los documentos los vamos a colocar en aristeguinoticias.com para que cualquier persona pueda revisarlos. Perfecto. Gracias, Sebastián, por esta importante aportación. Y bueno, pues con lo que agregó el abogado Pablo Díez, de lo que él mismo a su vez también buscó vía transparencia. O sea, hemos coincidido, digamos, en el mismo documento obtenido de esa manera, más lo que agregó en esta materia y esta reserva insólita que se marca para este tipo de informaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, gracias, Sebastián. Dejamos correr un momento la comparecencia de Ruiz Esparza esta mañana. Ha sido una larga comparecencia con los legisladores. Está Jesús Zambrano del PRD en una exposición larga. Vamos a ver qué dice. General en obras, por lo menos de estas grandes obras, que deben estar a cargo, por lo menos en su supervisión, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esto es un fraude en sí mismo a las finanzas públicas, porque se licitan con un monto determinado y resultas pagando todas estas exageradas cantidades. Y es un fraude de las otras empresas que participan en las licitaciones. El que gana, pues pone un precio determinado, se vence en buena lid, entre comillas, a las otras, y luego resulta que pues costó el doble o más, o quién sabe en cuánto vaya a quedar, por cierto, el aeropuerto. Habrá que esperar las cifras finales respecto de lo proyectado. Entonces, y pareciera que contra esto no hay remedio. Pues luego se dice, bueno, es que la Auditoría Superior de la Federación solamente hizo consideraciones administrativas, suponiendo que fuera así, cosa que no se quedó en ello. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación
mediante la auditoría de inversiones físicas de la cuenta pública 2015, relacionados con este asunto que hoy estamos aquí, del que nos estamos ocupando, señaló textualmente: de la residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, lo que trajo como consecuencia que se autorizaran pagos a los contratistas y servicios por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, incorrecto análisis de precios unitarios extraordinarios, pagos por servicios de obra que no cumplieron con el alcance en los términos de referencia, mala calidad en la ejecución de los trabajos, esto ya no es administrativo, otorgamiento de anticipos fuera de lo pactado en el contrato, trabajos pagados anticipadamente a su ejecución, así como la falta de autorización para la ejecución de los proyectos. Textualmente lo cita la auditoría. No lo estoy inventando, no estoy acusando, aquí está. Es Jesús Zambrano en esta comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que está recuperando nuevamente lo que ha dicho y lo que ha investigado la Auditoría Superior de la Federación, que bueno, más caso tendría que hacérsele a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no creen? Pues sí. En varios temas, ¿no? En varios asuntos que han, incluso en el caso Veracruz, que ahí hay un antecedente de lo que planteó en su momento la auditoría. Ahora el caso de las carreteras y estos asuntos se vuelve a citar a la auditoría, lo cual, digamos, habla de que una instancia del Estado está haciendo un trabajo importante en estas materias, pero el tema es que llega muy tarde a las situaciones porque pues el propio Congreso tendría que hacer valer esos informes mucho más cabalmente. Y el tema son las consecuencias, Carmen. Las consecuencias, es decir, claro. el tema sigue siendo, este es un país en donde venimos documentando la impunidad y venimos documentando actos de corrupción, y las consecuencias son cero, o son siempre para cargos o puestos, digamos, de menor rango en el servicio público, que mucho me temo es un elemento que debiéramos analizar. Solo por citar el caso del socavón, me comentaban cuál era el papel que tenía el delegado que despidieron de la SCT, cuál era su competencia, de dónde provenía, y una de las cosas que tendríamos que empezar a hacer es quiénes son los delegados de la SCT en este país y qué papel están jugando en cada una de las entidades esos delegados en relación, por cierto, al tema del manejo de cuerpos carreteros con los estados y a partir de lo que se hace desde la federación. No estaría mal que nuestros legisladores, que son muy duchos, se ve algunos de ellos para algunos de los temas, iniciaran una investigación simplemente para conocer quiénes son los delegados, cuál es su formación, qué tipo de actividades han venido desarrollando, por citar uno de los temas que me parece son relevantes de cara al tema del socavón. Algo me comentaba el abogado Díez, incluso de cuál era el que conoce el ramo, desde luego muchísimo mejor que yo, cuál era la formación del delegado que estaba en Morelos. Pues era director de Harmon Hall, ¿no? Una cosa así. ¿En serio? ¿Director de Harmon Hall, la escuela de inglés? Sí. Ah. El delegado de la SCT pues en habilidades Morelos. para las carreteras no creo que tenga. Bueno, pero A lo mejor leyó en inglés los manuales y los proyectos ejecutivos. Sí. Y por Como eso son salió licitaciones nacional. internacionales, a lo mejor eso ayuda. Se necesitaba saber inglés. Bueno, pero es muy relevante, ¿no? ¿Cuál Sí. es la formación de quienes De están? gente que está responsable del servicio público de esta naturaleza. Bueno, yo pienso que es una cosa que nos toca revisar. ¿Cuáles son las consecuencias? A mí me parece que estamos en manos de personas que están haciendo carreteras. O sea, nuestra seguridad personal, pudimos ser cualquiera. Las víctimas de este fraude, de este ejercicio de corrupción. Yo he consignado algunos datos, Carmen, de lo que han venido diciendo los legisladores, pero también los peritos. Es decir, hay un problema, hay todo lo que dice la auditoría, pero los propios peritos están hablando de que hay un problema de diseño, hay un problema de ejecución y hay un problema de supervisión. Claramente esto no es un accidente. O sea, ¿no? Está claro, pues. no puede considerarse, digamos, no se puede criminalizar a una alcantarilla por esto. Total. Es decir, son conductas que están ahí identificadas. Y nos siguen diciendo que dan la de cara. Los responsables de la obra. Sí, y nos siguen diciendo que no son responsables, ¿no? Es decir, aunque tengas peritajes que dicen, oye, falló todo,
Bueno, y falta ver a Graco Ramírez mañana, porque veremos al gobernador, porque ahí se están cruzando señalamientos de yo te avisé, no te avisé, y tú no hiciste nada. Eso también es una manera de transferir, digamos, la responsabilidad. Sí, es una cosa del y tú más, ¿no? Y tú más. Es la relación del y tú más de dos personajes que no se caracterizan por su responsabilidad pública y ética. Bueno, cerremos esta mesa. Paulo Díez, estamos siguiendo la comparecencia, continúa todavía la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, pero bueno, esta mesa con ustedes, que agradezco muchísimo y en donde hemos incorporado otras voces, bueno, tiene como propósito revisar algunos de los capítulos que están o no están en la comparecencia, que estén o no estén en la comparecencia, son obligados de seguir insistiendo en ellos porque están, pues eso, como expedientes abiertos de la gestión de Gerardo Ruiz Esparza y su asociación directa, desde luego, desde el Estado de México con Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República. Ya no nos detuvimos, pero habrá oportunidad en otro gran capítulo, que es, lo mencionaste muy de pasadita, Alfredo, el tren México-Querétaro. Bueno, ese tren México-Querétaro daba también materia para una revisión de la estancia del secretario en su puesto. Ese proceso de licitación que recuerdo muy bien, el periódico Reforma ilustró muy claramente con una fotografía en donde solo llegaron los ganadores, entre comillas, porque los demás participantes de esa licitación, que claramente aparecía como una licitación a modo, pues simplemente no se presentaron, como una señal de decir esto no estuvo bien. Y el grupo IGA, Carmen. Ese capítulo del tren México-Querétaro, en donde estaban los chinos, la empresa inversionista china que llevó como ganadora esa licitación, bueno, iba de la mano, ni más ni menos que del dueño legal de la Casa Blanca. El dueño legal de la Casa Blanca, que en ese preciso momento, cuando Gerardo Ruiz Esparza estaba en una comparecencia como esta, un jueves, ese mismo momento de ese jueves, los periodistas que hicimos la investigación, que participamos de la investigación en cuestión, bueno, pues estábamos conversando con los colegas periodistas extranjeros a quienes les estábamos dando a conocer por anticipado la investigación que publicaríamos en esos momentos, para que compartiéramos la difusión, dado que en el medio donde estábamos nos habían pedido expresamente no publicarla, algo que ya conté varias veces, pero aquí el tema es que esa licitación que los legisladores le dijeron tenía que volver a hacer, dado que había evidencias de que había sido una licitación a modo para favorecer a la empresa china y al ahora sabemos claramente, dueño legal de la Casa Blanca que tenía en posesión el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, quedó como otro capítulo más. ¿Y qué pasó con ese asunto? Simplemente, en la mañana, Ruiz Esparza defendió a morir la licitación y dijo que sería ilegal cancelarla, y en la tarde, por razones del escándalo y de lo que venía en el tema en cuestión de la Casa Blanca y otros asuntos, como Ayotzinapa, decide cancelar la licitación. Así como la dieron, la quitaron. Así como dieron esa licitación, la quitaron en un mismo día la carretera, el tren México-Querétaro. Ese es otro capítulo que está ahí acumulándose. Yo creo, Carmen, y me gustaría cerrar con esto mi participación, que un poco retomando otra vez lo que comentaba don José Ugaz aquí, me parece que México, hay que reconocerlo, no tenemos la capacidad institucional para lidiar seriamente con todos estos casos de corrupción tan graves, Odebrecht, OHL, el desvío de recursos públicos, recursos sucios, porque esos son estos que se transfirieron a través del convenio de transacción, es decir, hay un acto ilícito en el origen de eso, son recursos sucios que se destinan al financiamiento ilegal de campañas políticas en este país. Yo creo que es momento de empezar a abrir seriamente la discusión y ver si podemos o no. Yo creo personalmente que no tenemos la capacidad institucional, que esta cultura de la simulación que nos lleva a tener hoy un Procurador General de la República que no es independiente, que obedece instrucciones de su jefe y su amigo, no nos lleva a ninguna parte, nos impide en realidad avanzar en el tema, no nos permite ejercer libremente nuestro derecho a la verdad, a conocer lo que está pasando y mucho menos a sancionar estos hechos tan graves de corrupción que no podemos permitir que queden en la impunidad. Como dice Alfredo,
Es difícil, las instituciones, muchas están secuestradas, pero no tenemos opción, tenemos que seguir insistiendo, agotando todas esas instancias, y si al final del día todas las puertas se cierran, pues acudir a las instancias internacionales, creo que es nuestro deber hacerlo. Y de todos estos temas, Carmen, que hemos mencionado aquí, coincido contigo, me parece que quizá el asunto más grave alrededor del secretario Ruiz Esparza el día de hoy son estos 3,600 millones de pesos que de manera ilegal se han transferido al gobierno del Estado de México y que han sido destinados al financiamiento ilegal de campañas tanto en el 2015 como en el 2017 para la campaña de Alfredo del Mazo. Yo espero que el Tribunal Electoral efectivamente opte por la legalidad y opte por devolver esto al instituto para que se agoten esas investigaciones y que podamos saber qué pasó. El tema era muy sencillo, Carmen, un tema tan delicado. Si hubiera explicación, pues la explicación ya se hubiera dado, ¿no? No habría necesidad de que estuviéramos donde estamos hoy. Para cerrar, Alfredo Figueroa, ¿con qué te despides? Me despido diciendo que la capacidad institucional a la que hacía referencia Paulo tiene su expresión en no las competencias que puede tener un conjunto de servidores públicos en el país. Hay gente y servidores públicos en todos lados muy valiosa. Tiene que ver con una red de complicidad de personas que están hoy en el poder público. Tiene que ver con personas que si no están formando parte de ser beneficiarios directos de esa red de corrupción, son funcionales a ella. Tiene que ver con la ausencia, digamos, de voces dentro de nuestras instituciones, dentro de los espacios, que con una postura de mínima dignidad, de ética, hagan señalamientos respecto de aquello que están advirtiendo todos los días en relación a este conjunto de temas. Ruiz Esparza solo es posible con una red de corrupción alrededor de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como el Poder Judicial, como el tema de la función pública y, como se ha dicho, con el tema de la PGR, Carmen. Personajes así solo son posibles con una red de corrupción política instalada para que sean impunes en muchas de las instituciones y los poderes públicos del país, incluido, por cierto, el Senado de la República, la Cámara de los Diputados. Ese es, me parece, el tema que otra vez está en evidencia y que, lamentablemente, hoy estamos padeciendo en nuestro país. Una red de complicidad, de impunidad, que ha vuelto esta la forma de gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que gobierna el país es un pacto de impunidad. Pues miren, cerremos esta mesa, amplia mesa que agradezco muchísimo, con algunos bytes, con algunos fragmentos de lo que nuestra redacción ha ido calificando de esta larga comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso. Bueno, el título que nuestro sitio pone es tunden a Ruiz Esparza por socavón. Él descarta ser responsable político. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hace obras, se contrata empresas. No hagas esa cara, Alfredo. Bueno, es que... Paulo, a ver, la SCT no hace obras, se contrata a empresas. Bueno, pues esa es la declaración y entonces... Y por eso ya no tiene ninguna responsabilidad. No, bueno, Carmen, entonces, ¿de qué está hablando? Pero en el fondo, estas son ocurrencias de Ruiz Esparza. Claro, sí contrata empresas y también eso es lo que estamos cuestionando. ¿Por qué contrata empresas como IGA? ¿Por qué contrata empresas como OHL? ¿Por qué contrata este tipo de empresas? Hoy, antes de entrar aquí, veía alguna diputada, me parece que es la diputada Nale, que le decía si no había revisado el currículum de esta empresa Aldesa, acusada de corrupción también en España, con problemas legales en Perú. Efectivamente, estas ocurrencias para tratar de salir del paso son ofensivas, Carmen, y ya no debemos permitirlas. Sí contrata empresas, que nos explique por qué contrata esas empresas. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, descartó que haya un responsable político por el socavón que se abrió en el Paso Express en Morelos, pero dijo que si hay culpables, estos serán determinados
serán determinados por la Secretaría de la Función Pública. Es decir, cualquier responsabilidad por estos hechos en el que perdieron la vida 2 personas tendría que definirla la Función Pública encabezada por Arely Gómez. Creo que lo importante aquí no es que haya responsable, dice Ruiz Esparza, que lo importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a el tema y no dejar esto resuelto en un sacrificio político. Esto es parte de lo que dijo, un fragmento de sus palabras. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. ¿Cómo ves, Alfredo? Bueno, incluso en el Estado autoritario, Carmen, en el país que conocimos y vivimos, las responsabilidades políticas en diversos casos se asumían. Es decir, aquí el que este funcionario público no entienda que tiene responsabilidad política y pública en relación a un caso de esta naturaleza hace que ya sea verdaderamente increíble e imposible que alguien en este país diga, oigan, no estoy cumpliendo con mi chamba, yo hasta aquí llego. Por supuesto que soy responsable político y por supuesto que hay una responsabilidad ética, no solamente en lo que ya hizo, sino en lo que ha venido haciendo con posterioridad, Carmen. Cualquier persona con un mínimo de responsabilidad sabe que no puede permanecer en el encargo. Pero esto pasa en un país, Carmen, tú recordarás aquella declaración del presidente Peña cuando nos dijo a todos los mexicanos que él había actuado conforme a la ley, pero que si nos había hecho sentir mal nos pedía perdón. Pues claro, eso es lo que hace un subordinado de un presidente que contesta de esta manera. Es decir, si el jefe contesta así, pues yo, ¿por qué no? Claro. Bueno, hay otros momentos, déjenme recuperar, hagamos este carrusel completo de la selección que hizo nuestro equipo de redacción sobre lo que lo que acaba de decir Ruiz Esparza. Hay un momento donde donde intercede por las empresas directamente. Bueno, escuchemos esta selección. Es la Secretaría de la Función Pública la que está valorando con toda puntualidad y apego a derecho esas responsabilidades de servidores públicos, de las empresas participantes, de servidores públicos locales y, en un momento dado, de cualquier tercero que haya intervenido en la obra. En todo momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha manifestado que se está en espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos federales, locales o bien de empresas privadas, y ha coadyuvado permanentemente con dicha Secretaría, proporcionándole información relevante para lograr dicho objetivo. También, como secretario, he manifestado que mi principal responsabilidad en este lamentable acontecimiento es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, de existir errores u omisiones que debieron cumplirse, llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. Y he dado la cara en todo momento, sin en ningún momento tratar de culpar a nadie. No hay ningún punto que su servidor haya dicho en que pueda decirse que yo estoy tratando de culpar a alguien, al contrario. Sí estoy obligado, como responsabilidad mía de secretario, a que se deslinden y se finquen las responsabilidades a quien haya cometido un error y se vaya a las últimas consecuencias. Secretario, sí importa que haya un responsable político de esto. Me temo que usted tiene que renunciar. O sea, los responsables políticos son importantes porque en los tramos de supervisión en este tema usted fallaron sus responsables directos. Este era una obra emblemática, era una obra en la que usted tuvo que estar al pendiente y claramente no los tuvo. Usted le hace un flaco favor al presidente de la República al no renunciar. Ya se lo hizo con el caso del tren a Querétaro, en donde estaba implicada la empresa IGA, y ya sabemos todo lo que pasó. Usted, lo siento, tiene que renunciar, o díganos quiénes son los funcionarios públicos que usted señala como responsables. Usted dice que hay responsables. ¿Cuáles son esos nombres?
Yo no entiendo cómo usted va a seguir teniendo legitimidad como secretario de Comunicaciones y Transportes ante esto. Los que estamos en arena pública, de repente tenemos que saber que hay momentos que lo mejor es renunciar porque no cumplimos nuestro trabajo y tenemos que servir como responsables políticos. Ojalá usted rectifique, le haga un servicio al país y presente su renuncia. Gracias. Pues esto le dijo Vidal Llerenas, Alfredo, Paulo, al secretario Ruiz Esparza. Pues me parece que es muy atinado, ¿no? Es decir, por lo menos tendría que renunciar, pero no solo para irse a su casa, digo yo, Carmen, sino para ser sometido y quedar sujeto a proceso penal y darnos cuenta a los mexicanos de todos estos escándalos de corrupción que no son solo el socavón, ni el aeropuerto, ni OHL, ni IGA, son un montón de cosas que se vienen acumulando desde hace años y que, como decía Alfredo, pues nos hablan de una red de corrupción en la que cada uno de sus integrantes se cubre las espaldas. Pues Alfredo Figueroa, Paulo Díez, gracias por estar aquí en esta mesa de discusión, de análisis de esta comparecencia que continúa. Sigue el secretario Ruiz Esparza. Dejamos correr un fragmento de lo que está diciendo en este momento con los legisladores. Gracias por estar aquí a los dos. Gracias a ti.